A las 10 horas y 19 minutos de la mañana, hora de Venezuela, un misil aire-aire AIM-120. AMRAAM, lanzado desde un caza de superioridad aérea F-22, Raptor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, surcó el cielo caribeño con un rugido sordo que rompió el silencio de las nubes, acelerando este proyectil de 152 kilogramos desde cero hasta Mach 4, aproximadamente 4.800 kilómetros por hora, en apenas 10 segundos, mientras volaba en una trayectoria ascendente precisa buscando su objetivo. Un caza Su-30 Flanker de la Fuerza Aérea Venezolana que patrullaba a 250 kilómetros de la costa de Falcón, en una misión de vigilancia aérea completamente rutinaria. Y aquí es donde necesito que prestes atención, porque lo que pasó en los siguientes 2 minutos y 47 segundos no solo cambió el destino de ese piloto y su aeronave, sino que desencadenó una respuesta aérea estadounidense tan brutal y desproporcionada que Venezuela perdería aproximadamente $2.200 millones en equipamiento aéreo, más el 39% de su capacidad de combate aéreo en menos de 14 horas. Pero déjame retroceder un poco porque para entender cómo llegamos a este punto, necesitas conocer la serie absolutamente increíble de errores de juicio, malentendidos tácticos y, francamente, arrogancia pura que llevó al piloto venezolano a tomar posiblemente la peor decisión de su carrera militar: ignorar las advertencias y maniobrar agresivamente contra un caza estadounidense que técnicamente no había violado el espacio aéreo soberano ni mostrado ninguna intención hostil. ¿Cómo demonios alguien llega a la conclusión de que esto es una buena idea? Pues déjame contarte porque la historia es fascinante en su estupidez. Mira, todo comenzó 68 horas antes, cuando Venezuela decidió realizar un ejercicio de patrulla aérea de gran escala que llamaron Escudo Aéreo 2025. La idea, según los planificadores militares en Caracas, era demostrar capacidades defensivas mejoradas después de haber invertido $550 millones en modernización de cazas Su-30 durante el año previo. El ejercicio involucraría la activación simultánea de todos los escuadrones aéreos en la región caribeña del país, simulaciones de interceptaciones contra objetivos aéreos y, lo más problemático, coordinación con asesores militares aliados que habían llegado 3 semanas antes, supuestamente para entrenamiento avanzado, pero que Estados Unidos sospechaba estaban recopilando inteligencia sobre patrones de operación de aeronaves estadounidenses en la región. Imagina las reuniones en Caracas, con mapas desplegados en mesas grandes y oficiales discutiendo estrategias bajo luces fluorescentes, convencidos de que este ejercicio mostraría al mundo que Venezuela podía defender su cielo sin titubear. Ahora bien, aquí está el primer error. Uno de esos que parecen inofensivos al principio, pero que se convierten en una bola de nieve rodando cuesta abajo. Venezuela notificó a la comunidad internacional sobre el ejercicio mediante canales diplomáticos apropiados, pero el mensaje fue vago sobre el alcance geográfico exacto y la duración específica, creando una ambigüedad peligrosa sobre si el ejercicio se limitaría al espacio aéreo venezolano o si los radares estarían rastreando activamente aeronaves en cielos internacionales adyacentes. Estados Unidos respondió mediante una nota diplomática recordando a Venezuela que los cielos internacionales del Caribe son un espacio aéreo libre donde todas las naciones tienen derecho a operar y que cualquier acción hostil contra aeronaves estadounidenses en espacio internacional sería considerada un acto de guerra. Pero aquí viene la cosa, ese detalle que se pierde en la burocracia como un papel olvidado en un escritorio abarrotado. Esa advertencia nunca me llegó completamente hasta los niveles operacionales de la Fuerza Aérea Venezolana, quedando atrapada en la maraña diplomática, como si alguien hubiera archivado el memo equivocado. El capitán Miguel Herrera, piloto del Su-30, con 23 años de servicio y una reputación de ser extremadamente agresivo en la interpretación de órdenes, había sido entrenado en bases aliadas durante 6 meses el año anterior, donde los instructores le habían inculcado la idea de que sus cazas Su-30 eran superiores técnicamente a cualquier cosa que Occidente tuviera, y que en una confrontación hipotética podría derribar cazas estadounidenses si ejecutaba los procedimientos correctamente. Y mira, no te voy a mentirte, el F-22 Raptor es un caza impresionante en sus capacidades, con un radar de búsqueda con alcance de 250 kilómetros, misiles con capacidad de disparo más allá del horizonte visual, capaces de alcanzar objetivos a velocidades supersónicas, capacidad de rastrear hasta 100 objetivos simultáneamente y guiar hasta 8 misiles hacia blancos diferentes. Suena increíble, ¿verdad? Pero aquí está el problema. Las especificaciones técnicas en folletos de propaganda estadounidense son una cosa.
La realidad de combate contra un adversario con contramedidas electrónicas avanzadas y pilotos con experiencia de combate real es cosa completamente diferente. Herrera no parecía entender, o quizás no quería aceptar esa distinción crítica. Cuando el ejercicio comenzó a las 9 horas, Herrera recibió órdenes de su comando superior. Activar todos los sistemas de radar, rastrear todos los objetivos aéreos en alcance y simular procedimientos de interceptación. Pero estas son las palabras exactas y esto es crucial. No disparar bajo ninguna circunstancia sin autorización explícita de comando regional. Las órdenes eran claras, no ambiguas. No dejaban espacio para interpretación creativa. Pero Herrera tenía un chip en el hombro sobre demostrar las capacidades de su casa, especialmente porque asesores aliados estarían observando y evaluando el desempeño. Déjame pintarte la escena para que entiendas la presión psicológica. Herrera sabía que el reporte de los asesores aliados volvería a sus países y potencialmente afectaría futuras ventas de armamento a Venezuela. Sabía que superiores en Caracas estaban observando los resultados del ejercicio para justificar inversiones masivas en sistemas de defensa. Y francamente creo que parte de él quería demostrar algo. Demostrar que Venezuela no era país pequeño que podía ser intimidado. Demostrar que inversiones en tecnología aliada valían la pena. Demostrar que él personalmente era piloto competente capaz de operar caza complejo. Efectivamente, esa mezcla tóxica de presión profesional, orgullo nacional y arrogancia tecnológica creó situación donde juicio racional fue reemplazado por pensamiento ilusorio peligroso. A las 10 horas y 14 minutos, el radar de búsqueda del Su-30 de Herrera detectó un contacto aéreo a 280 kilómetros al norte, moviéndose a 1000 kilómetros por hora en altitud de 18.000 metros. El sistema identificó automáticamente el perfil de vuelo como consistente con caza de combate basado en velocidad, altitud y características de retorno de radar. El operador de radar, teniente Ana López, quien estaba en su puesto desde las 7 de la mañana, reportó el contacto a Herrera, especificando que el objetivo estaba en espacio aéreo internacional, aproximadamente 250 kilómetros de la frontera venezolana, claramente fuera de espacio soberano. Herrera ordenó que el sistema cambiara a modo de seguimiento activo, iluminando el objetivo con radar de control de fuego para obtener datos de puntería más precisos. Ahora déjame explicarte qué significa esto porque es importante. Cuando cambias de radar de búsqueda pasivo a radar de control de fuego activo, estás básicamente pintando el objetivo con energía electromagnética de alta potencia que permite generar solución de disparo precisa, pero también alerta inmediatamente al objetivo de que está siendo apuntado con sistema de armas. Es equivalente de apuntar pistola cargada a cabeza de alguien. Técnicamente no has disparado todavía, pero has cruzado línea de amenaza implícita a amenaza explícita e inminente. Ahora imagina estar en cabina del capitán Mark Johnson, piloto del F-22 con 2100 horas de vuelo y veterano de 130 misiones de combate sobre Afganistán. Estás volando patrulla rutinaria sobre cielos internacionales, pensando en qué vas a almorzar cuando regreses a base en 2 horas. Cuando súbitamente tu sistema de alerta radar RWR explota con tono agudo que indica que estás siendo iluminado por radar de control de fuego. Pantalla muestra clasificación automática del radar asociado con caza venezolano. Ubicación aproximada basada en dirección de señal. 250 kilómetros al sur dentro de Venezuela. Johnson sintió adrenalina instantánea inundando su sistema mientras su cerebro procesaba situación en fracciones de segundo. Estaba en espacio aéreo internacional. Verificó GPS, mostraba posición a 250 kilómetros de frontera venezolana. Definitivamente no había violado espacio aéreo soberano. No había mostrado intención hostil, simplemente volando patrulla recta y nivelada. Entonces, ¿por qué diablos venezolanos lo estaban iluminando con radar de control de fuego? Su entrenamiento activó respuestas automáticas, transmitió en frecuencia de emergencia internacional aeronave venezolana. Aquí caza de Fuerza Aérea Estadounidense en espacio aéreo internacional sin intención hostil. Solicito cese en iluminación de radar inmediatamente. Simultáneamente activó sistema de contramedidas electrónicas que comenzó a generar interferencia para degradar efectividad del radar venezolano y lanzó salva preventiva de señuelos radar cartuchos que eyectaron nubes de tiras metálicas para crear falsos ecos de radar. En cabina de Herrera, retorno de radar del objetivo súbitamente se multiplicó en docena de ecos falsos, mientras sistema de contramedidas estadounidense comenzó a interferir sus frecuencias y aquí cometió segundo error crítico. Interpretó contramedidas defensivas de Johnson como acción ofensiva. Su lógica retorcida fue algo así. Si objetivo está usando contramedidas, significa que tiene intenciones hostiles, por lo tanto, constituye amenaza que justifica respuesta.
Es razonamiento absolutamente insano porque cualquier piloto militar del mundo activaría contramedidas cuando es iluminado por radar de control de fuego. Es procedimiento operacional estándar, no indicación de hostilidad. Pero Herrera ya había convencido a sí mismo de narrativa, donde estaba defendiendo espacio aéreo venezolano contra agresor estadounidense. Los asesores aliados en base observando procedimientos probablemente contribuyeron a decisión porque Herrera quería impresionarlos, demostrando que podía mantener fijación en objetivo avanzado, incluso con contramedidas activas. Ordenó cambiar frecuencias de radar y aumentar potencia para penetrar interferencia. Sistema luchó durante 16 segundos antes de restablecer contacto sólido, ahora mostrando objetivo a 270 kilómetros, moviéndose lentamente hacia el este, alejándose de Venezuela. Johnson había iniciado giro gradual hacia el este, alejándose de Venezuela para demostrar claramente que no tenía intenciones hostiles mientras transmitía su situación a controlador de E-2 de Hawkeye, que orbitaba 300 kilómetros al norte. El controlador, teniente Sarah Chen, quien monitoreaba espacio aéreo mediante radar potente del Hawkeye, confirmó posición de Johnson definitivamente en internacional y le advirtió: «Mantenemos rastreo de caza venezolano que te iluminó. Sugiero incrementar distancia y mantener alerta máxima. No tenemos indicación de lanzamiento de misil, pero situación es anómala». Johnson reconoció y aumentó velocidad a 1500 km por hora mientras ascendía gradualmente hacia 22 km. Pensando que mayor altitud y distancia proporcionarían margen de seguridad adicional si situación se deterioraba. Lo que no sabía es que en ese momento Herrera estaba tomando decisión que cambiaría todo. El capitán, mirando pantalla que mostraba objetivo estadounidense todavía dentro de alcance de sus misiles, tomó teléfono para llamar a comando regional, solicitar autorización para disparar. Pero aquí está la cosa. El sistema de comunicaciones estaba experimentando interferencia posiblemente causada por actividad de guerra electrónica del propio Hawkeye estadounidense, o simplemente mal funcionamiento técnico de equipamiento venezolano antiguo. Después de 3 intentos fallidos de establecer conexión, Herrera tomó decisión fatal. Interpretó órdenes originales de simular procedimientos de interceptación como autorización implícita para completar secuencia hasta incluir lanzamiento real. Si objetivo mostraba comportamiento hostil y él había decidido que contramedidas electrónicas de Johnson calificaban como hostilidad. A las 10:19, Herrera ordenó lanzar. López, quien había estado operando sistema bajo instrucciones de su capitán, vaciló por momento mirando pantalla que claramente mostraba objetivo en espacio internacional, pero disciplina militar y años de entrenamiento para seguir órdenes sin cuestionar prevalecieron. Presionó secuencia de lanzamiento en su consola. Computadora del sistema ejecutó verificaciones finales en microsegundos, confirmando que tenía solución de disparo válida, con probabilidad de impacto calculada en 87% basándose en distancia, velocidad del objetivo y condiciones atmosféricas. Soporte de lanzamiento se activó con silbido de presión hidráulica exponiendo misil AIM-120 de 3 metros de longitud. Esperando comando final, López presionó botón rojo de lanzamiento y todo el infierno se desató. Carga expulsora detonó lanzando misil horizontalmente fuera del soporte, alcanzando velocidad inicial antes de que motor principal de cohete sólido encendiera con rugido que literalmente hizo temblar el aire en radio de 1 kilómetro. Llama de escape iluminó área circundante mientras misil aceleró hacia objetivo a razón de Mach 4 en 10 segundos. Trayectoria inicialmente horizontal, después curvándose hacia el norte siguiendo comandos del sistema de guía que recibía actualizaciones cada medio segundo. En cabina de Johnson, la alerta de misil explotó con tono diferente, más urgente, más aterrador, el que indica lanzamiento confirmado, no solo iluminación de radar. Pantalla táctica mostró trayectoria proyectada del misil aproximándose desde el sur. Velocidad de cierre Mach 4.5 aproximadamente 5.500 km/h, sumando su propia velocidad de 1.500 km/h. Computadora calculó tiempo hasta impacto, 2 minutos 47 segundos. Johnson no perdió ni fracción de segundo en shock o incredulidad. Entrenamiento de años y experiencia de combate real activaron respuestas automáticas que probablemente le salvaron vida. Empujó acelerador a post quemador máximo sintiendo motores aumentar, empuje instantáneamente acelerando F-22 de 1500 a 2000 km por hora en 10 segundos. Simultáneamente comenzó maniobra evasiva que había practicado literalmente cientos de veces en simulador, pero nunca ejecutado contra misil real con intención de matarlo, tiró palanca hacia atrás.
ejecutando ascenso pronunciado de 45 grados subiendo de 18.000 a 23.000 milímetros en 25 segundos, mientras aplicaba 8 G de fuerza que lo aplastaron contra asiento, estrechando visión a túnel. En cumbre del ascenso, ejecutó barril roll completo girando 360 grados alrededor de eje longitudinal mientras empujaba nariz hacia abajo, iniciando descenso de alta velocidad. Estas maniobras violentas diseñadas para romper fijación del buscador del misil y complicar cálculos de intercepción lanzó otra salva de señuelos radar, y esta vez también bengalas infrarrojas, aunque sabía que misil probablemente usaba guía radar, no infrarroja, pero en situaciones de vida o muerte usas todo lo disponible. El misil ajustó trayectoria compensando por maniobras de Johnson, su sistema de guía procesando datos de radar venezolano, más información de su propio buscador de radar activo, que había activado a 40 km del objetivo. Este buscador era sofisticado, capaz de distinguir objetivo real de cebos de señuelos radar mediante análisis de características de retorno de radar, velocidad, efecto Doppler y correlación con último dato conocido de posición. Pero aquí está donde entrenamiento y táctica de Johnson comenzaron a marcar diferencia. Continuó ejecutando maniobras impredecibles, alternando entre ascensos, descensos, giros cerrados y cambios de velocidad cada 2 a 4 segundos, nunca manteniendo vector constante por más de 3 segundos. Esto forzaba sistema de guía del misil a recalcular trayectoria constantemente y cada recalculación introducía pequeños errores que se acumulaban. Además, Johnson volaba hacia zona donde sabía que Edus Hawkeye estaba transmitiendo interferencia electrónica activa, degradando señales de radar que misil dependía para guía terminal. Transmitió en frecuencia táctica mensaje urgente, Raptor 6 bajo ataque de misil. Lanzamiento desde Venezuela. Necesito apoyo de guerra electrónica ahora. Chen en Hawkeye ya había detectado lanzamiento mediante sensores infrarrojos de largo alcance del avión que captaron firma térmica masiva del motor del misil. Respondió inmediatamente Raptor 6 copiado. Activando máxima interferencia en tu sector, mantén maniobras evasivas. Tenemos 4 F-35 redirigiendo hacia tu posición. Tiempo estimado 5 minutos. Pero Johnson no tenía 5 minutos. Tenía aproximadamente 80 segundos antes de que misil alcanzara su posición. Si no lograba evadirlo, el AIM-120. Johnson ejecutó lo que pilotos llaman maniobra de defensa de último recurso. Esperó hasta que sensores de alerta le indicaron que misil estaba a menos de 8 km de distancia, donde velocidad de cierre era tan alta que misil tendría dificultad extrema ajustando trayectoria para giros bruscos. Después ejecutó giro de combate de 9G más pronunciado que límites de entrenamiento normales, porque en este momento límites de aeronave eran menos importantes que sobrevivir. Tiró palanca completamente hacia la izquierda mientras aplicaba timón derecho, creando slip lateral que virtualmente detuvo movimiento hacia adelante del F-22, haciéndolo girar casi en su propio eje en maniobra que ninguna aeronave comercial podría ejecutar sin desintegrarse. Fuerzas G eran tan intensas que a pesar de traje anti-G inflado, Johnson sintió visión estrechándose a punto de perder conciencia, lo que pilotos llaman visión tunelada. Apretó músculos abdominales y de piernas con toda su fuerza y gritó para mantener presión sanguínea y evitar desmayo, porque perder conciencia ahora significaba muerte cierta. El misil intentó seguir giro, pero leyes de física son implacables. Viajando a Mach 4, el radio de giro mínimo del misil era aproximadamente 3 kilómetros comparado con menos de 1 kilómetro para F-22 a velocidad reducida después de maniobra evasiva. Misil pasó a 700 mph por debajo de Johnson, lo suficientemente cerca que vio flash brillante de su motor de cohete. A través de cabina, espoleta de proximidad del misil detectó objetivo dentro de radio de detonación de 1 km y comandó detonación de ojiva de fragmentación de 20 kg. Pero debido a error de cálculo causado por maniobra extrema de último segundo, detonación ocurrió cuando misil ya había pasado posición del F-22. Explosión envió 1500 fragmentos expandiéndose en cono de 45 grados, pero Johnson estaba justo fuera del cono letal. Algunos fragmentos golpearon a la izquierda del F-22, creando docena de agujeros pequeños y dañando flap, pero sin penetrar estructura crítica o sistemas de vuelo. Johnson sintió sacudida cuando fragmentos impactaron metal, pero controles respondían. Normalmente verificó indicadores. Todos los sistemas mostraban verde, excepto advertencia menor de daño en ala izquierda que no afectaba capacidad de vuelo. Transmitió con voz que no podía ocultar completamente temblor de adrenalina evadido. Evadido. Misil detonó en proximidad. Tengo daño menor en ala izquierda, todos sistemas funcionales manteniendo egreso hacia el norte.
Chen respondió con alivio audible en su voz copiado. Raptor 6. Excelente trabajo. Mantén rumbo actual F-35. Vuelo llegará a tu posición en 2 minutos para escolta. Pero mientras Johnson comenzaba a respirar nuevamente después de experiencia más y cercana a muerte que había tenido en 2100 horas de vuelo, situación estaba escalando dramáticamente en múltiples niveles. El E-2 Hawkeye había transmitido automáticamente alerta de lanzamiento de misil al comando de la Fuerza Aérea que supervisaba operaciones en región. Desde allí alerta fue elevada en 32 segundos al comando central que tenía autoridad sobre Medio Oriente y parcialmente Caribe. En otros 46 segundos llegó al jefe de Estado Mayor Conjunto en Pentágono, quien estaba en reunión matutina cuando asistente entró con tableta mostrando alerta en rojo. Caza estadounidense bajo ataque de misil venezolano en espacio aéreo internacional. Piloto reporta evasión exitosa con daño menor, situación en desarrollo. El general Marcus Thompson, jefe de Estado Mayor, con 38 años de servicio militar, leyó alerta 2 veces para asegurar que entendía correctamente. Después dijo palabras exactas que fueron registradas en grabación de reunión. Necesito presidente en línea ahora. Y preparen opciones de respuesta porque Venezuela acaba de cruzar línea que no tiene vuelta atrás, a las 10:27. Apenas 8 minutos después del lanzamiento del misil, presidente de Estados Unidos fue informado vía llamada segura mientras estaba en Air Force One regresando de cumbre internacional en Europa. Le tomó exactamente 90 segundos escuchar briefing completo antes de hacer pregunta crítica. ¿El piloto está seguro? Respuesta fue afirmativa. Piloto egresando área con escolta de cazas, daño menor en aeronave personal ileso. Presidente entonces hizo segunda pregunta que definiría respuesta. ¿Esto fue ataque deliberado o error de un piloto local descontrolado? Asesor de Seguridad Nacional respondió con honestidad. Señor, no lo sabemos todavía, pero francamente no importa mucho. Venezuela lanzó misil contra aeronave estadounidense en espacio internacional. Eso es acto de guerra sin importar intención. Si no respondemos con fuerza a cada adversario en el mundo, interpretará como debilidad y estaremos invitando más ataques. Presidente, quien había sido senador antes de ganar elección y generalmente prefería soluciones diplomáticas sobre militares, tomó decisión en menos de 5 segundos. Autorizó respuesta militar proporcional contra caza, que lanzó misil y cualquier sistema de defensa aérea venezolano que represente amenaza continua a nuestras operaciones. Quiero opciones en mi escritorio en 2 horas, pero ejecuten defensivas inmediatas para proteger nuestras aeronaves en región. Y déjame decirte, esas medidas defensivas inmediatas fueron impresionantes en velocidad y escala. En menos de 30 minutos después del ataque 4 F-22 Raptors, que habían estado en alerta en base adelantada en Colombia, despegaron con misión de establecer superioridad aérea total sobre Caribe venezolano. 6 F-18 adicionales lanzaron desde portaaviones con misiles antirradiación AGM-80 y 8 HARME para atacar radares venezolanos si mostraban comportamiento hostil adicional. 2 EA-18 KG Growlers activaron guerra electrónica de espectro completo transmitiendo 120 taquipos de potencia de interferencia en todas las frecuencias usadas por sistemas de defensa venezolanos, efectivamente cegando sus radares más allá de 40 kilómetros. Un submarino de ataque clase Virginia que había estado patrullando cerca recibió órdenes de acercarse a aguas territoriales venezolanas, listo para lanzar misiles de crucero Tomahawk si situación escalaba, y quizás más significativo portaaviones USS Ronald Reagan, que había estado en tránsito hacia Pacífico, recibió órdenes de girar y dirigirse a toda velocidad hacia Caribe, reforzando presencia naval estadounidense en región. Todo esto sucedió en 30 minutos. Mostrando capacidad de respuesta rápida que pocos países en mundo pueden igualar. Mientras tanto, en Venezuela, pánico absoluto estaba instalándose cuando realidad de lo que Herrera había hecho comenzó a penetrar cadena de comando. El primer indicio de problema llegó cuando Comando Regional en Maracaibo intentó contactar el Su-30 de Herrera para rutina de actualización y operador mencionó casualmente que habían lanzado misil contra objetivo estadounidense. Hubo silencio de aproximadamente 4 segundos en línea que probablemente pareció eternidad antes de que Comandante Regional Coronel Eduardo Salinas prácticamente gritara: ¿Ustedes hicieron qué? Repita eso inmediatamente. Cuando confirmación llegó, Salinas, quien era oficial experimentado con 28 años de servicio, entendió inmediatamente magnitud del desastre. Transmitió mensaje urgente a Ministerio de Defensa en Caracas.
Hemos tenido incidente grave Casa en Caribe. Lanzó misil contra aeronave estadounidense en espacio internacional sin autorización. Necesito orientación inmediata. En Ministerio de Defensa, mensaje causó confusión inicial porque parecía tan inverosímil que algunos oficiales pensaron que era error de comunicación o ejercicio mal etiquetado. Pero cuando confirmaciones adicionales llegaron de múltiples fuentes, incluyendo monitoreo de transmisiones estadounidenses que hablaban de ataque de misil, realidad se impuso. Ministro de Defensa General, Ricardo Vázquez, convocó reunión de emergencia de Gabinete de Seguridad que comenzó a las 11:40. Apenas hora y media después del lanzamiento del misil, asistentes incluían jefe de Estado Mayor de Fuerza Aérea, comandante de Defensa Aérea, integrada ministro de Relaciones Exteriores, y por videoconferencia embajador venezolano en Naciones Unidas. Vázquez abrió reunión con palabras que según testigos presentes fueron: caballeros, enfrentamos posiblemente la crisis más seria en historia moderna de nuestra nación. Un piloto actuando sin autorización ha atacado a aeronave estadounidense en cielos internacionales. Necesito saber 3 cosas. Primero, ¿qué exactamente pasó? Segundo, ¿por qué pasó? Y tercero, ¿qué diablos vamos a hacer al respecto antes de que estadounidenses conviertan este país en estacionamiento? El briefing que siguió pintó imagen devastadora de incompetencia en múltiples niveles. Herrera había malinterpretado órdenes o deliberadamente las había ignorado dependiendo de interpretación. Cadena de comando había fallado en asegurar que órdenes fueran entendidas inequívocamente. Sistemas de comunicación habían fallado en momento crítico, impidiendo que Herrera contactara comando antes de lanzar. Y supervisión de asesores aliados había sido inadecuada o quizás irónicamente demasiado efectiva si habían alentado comportamiento agresivo. Pero más allá de asignar culpa, cuestión inmediata era qué hacer. Ahora que el misil había sido lanzado, el caza había sido atacado y Estados Unidos, sin duda, estaba preparando respuesta. Las opciones discutidas en esa reunión, según transcripciones parciales que fueron filtradas posteriormente, variaban de optimistas a francamente delirantes. Ministro de Relaciones Exteriores sugirió emitir disculpa inmediata, caracterizando incidente como error trágico de piloto descontrolado, y ofrecer compensación más castigo del oficial responsable, esperando que esto satisficiera a Washington y previniera escalación militar. Comandante de Fuerza Aérea argumentó que disculparse sería admitir debilidad y sugirió, en cambio, postura de que Venezuela estaba defendiendo legítimamente su espacio aéreo contra provocaciones estadounidenses. Aunque incluso mientras pronunciaba palabras, parecía darse cuenta de lo absurdo del argumento, considerando que Casa estaba documentadamente en espacio internacional. Jefe de Estado Mayor, sorprendentemente fue más realista, evaluando que Venezuela simplemente no tenía capacidad militar para resistir respuesta estadounidense seria, y que mejor estrategia era diplomacia agresiva buscando apoyo internacional, especialmente de Rusia y China, para presionar a Estados Unidos a limitar respuesta. Vázquez escuchó argumentos durante 38 minutos antes de tomar decisión. Venezuela emitiría disculpa caracterizando incidente como error no autorizado. Removería inmediatamente a Herrera de comando y lo arrestaría. Ofrecería compensación por daños a aeronave estadounidense y invitaría a la investigación internacional del incidente. Simultáneamente activarían todos los canales diplomáticos posibles para contener respuesta estadounidense. Pero aquí está la cosa. Mientras venezolanos discutían opciones diplomáticas, Estados Unidos ya había tomado decisión militar. A las 12:42, hora de Venezuela, aproximadamente 2 horas después del ataque de misil, presidente había revisado 3 opciones de respuesta preparadas por Pentágono. Opción 1 limitada, atacar solo caza específico que lanzó misil enviando mensaje focalizado. Opción 2, moderada, atacar todos los cazas Su-30 en región norte de Venezuela, degradando capacidad defensiva en área donde incidente ocurrió. Opción 3, extensiva, atacar toda infraestructura de defensa aérea venezolana, efectivamente eliminando capacidad de Venezuela para amenazar a aeronaves estadounidenses permanentemente. Presidente, después de consultar con secretario de Defensa, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, seleccionó opción 2 con modificación. Atacarían cazas Su-30, pero también incluirían radares de vigilancia aérea, de largo alcance y centros de comando que coordinaban defensas aéreas. Justificación era que respuesta debía ser suficientemente severa para disuadir futuros ataques, pero no tan devastadora que dejara a Venezuela completamente indefenso, lo cual podría crear vacío de seguridad en región.
Orden de ejecución fue transmitida al Comando Central a las 13:05 con directiva de iniciar operaciones dentro de 6 horas, permitiendo tiempo para posicionar activos y ejecutar planificación final. Mientras planificadores militares trabajaban en detalles de operación, que designaron Martillo Justiciero, eventos continuaban desarrollándose tanto militar como diplomáticamente. Johnson había aterrizado su F-22 dañado en base segura sin incidentes, donde fue recibido por comandante de grupo aéreo, quien lo abrazó, algo inusual en Fuerza Aérea, pero comprensible. Dadas circunstancias, equipo de mantenimiento inspeccionó daños encontrando 17 impactos de fragmentos en ala izquierda. El más profundo había penetrado 6 mm en estructura de aluminio, apenas faltando tanque de combustible interno por 4 cm. Literalmente diferencia entre reparación menor y posible explosión catastrófica. Johnson fue llevado a enfermería donde médico verificó que no tenía lesiones físicas más allá de moretones leves de arnés de seguridad que lo había sostenido durante maniobras extremas, pero también notó signos de shock psicológico postraumático, manos temblando ligeramente, pulso de 120 incluso 30 minutos después del aterrizaje, incapacidad de mantener contacto visual por más de 2 segundos, médico prescribió 24 horas de descanso antes de volver a volar. Decisión que Johnson aceptó sin argumento inusual para piloto típicamente agresivo, que normalmente quería regresar a cabina inmediatamente. En Venezuela, Herrera había sido arrestado por policía militar a las 13:15 cuando unidad de seguridad llegó a su base con órdenes escritas de Comando Supremo. Según testigos, Herrera inicialmente resistió arresto, argumentando que había actuado apropiadamente defendiendo espacio aéreo venezolano. Cuando coronel de policía militar, leyó cargos formales que incluían desobediencia de órdenes directas, poner en peligro seguridad nacional y potencialmente iniciar conflicto armado no autorizado, realidad, aparentemente penetró y permitió ser esposado sin resistencia adicional. Fue llevado a prisión militar en Caracas, donde permanecería en confinamiento solitario durante investigación. Irónicamente, los asesores aliados que habían estado observando operación de su escuadrón desaparecieron misteriosamente antes de que investigadores llegaran para entrevistarlos, habiendo sido extraídos silenciosamente por personal de embajada aliada, que claramente no quería que estuvieran disponibles para preguntas sobre qué papel exactamente habían jugado en decisión de Herrera de lanzar. A nivel diplomático, cosas se movían rápidamente, pero no necesariamente en dirección que Venezuela esperaba. Gobierno venezolano emitió disculpa formal a las 14:30 transmitida mediante los canales diplomáticos a Washington. El texto reconocía que un piloto actuando sin autorización había lanzado un misil contra una aeronave estadounidense en el espacio aéreo internacional. Expresaba un profundo pesar por el incidente. Anunciaba el arresto y el procesamiento del oficial responsable y ofrecía compensación por los daños más cooperación total en la investigación. Pero mira, aquí está el problema con el timing. Para cuando la disculpa llegó al escritorio del secretario de Estado estadounidense, la decisión militar ya había sido tomada e implementada, y los activos ya estaban moviéndose hacia las posiciones de ataque. El secretario de Estado leyó la disculpa, transmitió el contenido al presidente, quien respondió con algo como aprecio el gesto, pero no cambia el hecho de que un acto de guerra fue cometido. La respuesta militar ya está en progreso. Continuaremos según lo planeado. El mensaje fue comunicado al embajador venezolano, quien según los reportes palideció visiblemente al entender que la diplomacia había llegado demasiado tarde para prevenir las consecuencias militares. Y déjame pintarte lo que estaba convergiendo hacia Venezuela porque la escala era impresionante. 8 F-22. Raptors de 2 escuadrones diferentes ahora patrullaban el espacio aéreo sobre el Caribe norte de Venezuela, listos para interceptar cualquier aeronave venezolana que intentara despegar. 2 OCSF-A1 configurados para el ataque de supresión de defensa aérea, con 3 misiles AGM-80 y 8 SOHARM, cada uno total de 36 misiles antirradiación listos para atacar cualquier emisor venezolano. 4 EA-8 y Growlers generando 200 kW combinados de interferencia electrónica, efectivamente cegando los radares venezolanos, más allá de 50 km. 2 destructores clase Arleigh-Burke habían llegado a las posiciones a 120 km de la costa venezolana, cada uno con 90 celdas de lanzamiento vertical cargadas con los misiles de crucero Tomahawk listos para lanzar. Un submarino clase Virginia había cerrado a la distancia de lanzamiento llevando 20 MiG-20 Tomahawk adicionales.
Y sobre todo esto, 3 bombarderos B-1B habían despegado de Texas, cargados cada uno con 24 misiles de crucero o ACM, más la capacidad de bombardeo directo, si fuera necesario. Era una fuerza de ataque que representaba aproximadamente $12,000 millones en equipamiento militar avanzado, convergiendo para atacar un país cuyo presupuesto de defensa anual completo era de 2,000 millones. La asimetría era tan masiva que el resultado nunca estuvo en duda. La única pregunta era, ¿cuánto daño Estados Unidos decidiría infligir? A las 19:45 comenzó lo que el comando estadounidense llamó la fase de preparación del espacio de batalla. Los Growlers aumentaron la potencia de interferencia a niveles que no solo degradaban, sino prácticamente apagaban los radares venezolanos. Los operadores en las estaciones de defensa aérea venezolanas vieron sus pantallas llenarse de retornos falsos, ruido y fantasmas, haciendo imposible distinguir las amenazas reales. Varios comandantes de batería intentaron cambiar las frecuencias, pero descubrieron que los estadounidenses tenían la capacidad de seguirlos a través del espectro completo de frecuencias, saturando cada banda que intentaban usar. Era una guerra electrónica de espectro completo ejecutada con precisión y poder, que los sistemas venezolanos simplemente no podían contrarrestar. Al mismo tiempo, los drones MQ-9 Reaper volando a 14,000 mm sobre las aguas internacionales transmitían video en alta resolución de las bases venezolanas, permitiendo a los analistas estadounidenses confirmar las ubicaciones exactas de los objetivos y verificar que no había cambios de última hora en los despliegues. Cada batería S-300, cada radar de vigilancia, cada centro de comando fue fotografiado y geolocalizado con una precisión de 3 metros. A las 20 horas, exactamente 17:43 después del ataque inicial contra Morrison, comenzó la operación Martillo Justiciero con el lanzamiento coordinado desde múltiples plataformas. Los 2 destructores iniciaron lanzando 8 Tomahawk, cada uno 16 misiles emergiendo de las celdas verticales con intervalos de 8 segundos. Cada lanzamiento marcado por una columna de fuego y humo visible a 30 kilómetros. El submarino lanzó 12 Tomahawk adicionales desde la profundidad de periscopio cada eyección, creando una perturbación en la superficie que los satélites de reconocimiento capturaron en tiempo real. 28 minutos después, cuando esos misiles estaban a mitad de camino, los 3 B-Subo lanzaron sus 72 OACM desde una distancia de 400 kilómetros. Todos los misiles convergiendo hacia los objetivos en Venezuela desde direcciones múltiples norte, noroeste y oeste, complicando la defensa porque las amenazas llegaban simultáneamente desde vectores separados por más de 90 grados. Un total de 112 misiles de crucero ahora volaban autónomamente hacia Venezuela, cada uno navegando mediante la combinación de GPS, navegación inercial y correlación de terreno, cada uno programado para un objetivo específico. Cada uno con una ojiva de 230 kilotons suficiente para destruir prácticamente cualquier estructura militar, era un ataque de saturación masiva diseñado para abrumar completamente las defensas venezolanas y asegurar la destrucción de todos los objetivos primarios. En Venezuela, el primer indicio del ataque llegó a las 20:18, cuando el radar costero más occidental detectó múltiples contactos aproximándose desde el norte. El operador intentó generar un conteo, pero la interferencia electrónica era tan intensa que solo podía confirmar múltiples amenazas, número indeterminado, distancia aproximada 120 kilómetros. La alerta fue transmitida a todos los sistemas de defensa aérea con la orden de prepararse para un ataque inminente. Pero aquí está la cruel ironía. Por supuesto, los sistemas ya estaban en máxima alerta. Después del incidente con Morrison, sus operadores habían estado en los puestos durante 9 horas, algunos exhaustos mentalmente de la tensión constante. Los comandantes de las baterías S-300 intentaron activar los radares de control de fuego para generar las soluciones de disparo, pero descubrieron que en el momento que transmitían los misiles AGM-80 y 8 de los F-18, detectaban las emisiones y lanzaban automáticamente. El primer radar que cometió el error de encender fue la batería en Maracaibo, irónicamente la misma que había lanzado contra Morrison. 3 HARM convergieron hacia su radar 30N6 desde ángulos diferentes, alcanzando el objetivo en un intervalo de 4 segundos. Las explosiones desintegraron la antena de radar valorada en 20 millones y destruyeron el vehículo de electrónica asociado. El segundo radar, que intentó activarse cerca de Cabimas, recibió un tratamiento similar 4 HARM, impactando dentro de un radio de 30 metros.
destruyendo no solo el radar, sino también 2 vehículos de lanzamiento cercanos. Los comandantes de otras baterías entendieron el mensaje. No podían usar los radares sin convertirse en objetivos inmediatos, pero sin los radares no podían guiar los misiles interceptores hacia las amenazas entrantes. Estaban efectivamente ciegos, enfrentando una docena de amenazas que se aproximaban rápidamente. Algunos comandantes tomaron la decisión desesperada de lanzar los misiles en modo autónomo sin guía de radar, esperando que los buscadores propios de los misiles pudieran adquirir los objetivos, pero la probabilidad de éxito en tales condiciones era minúscula, menos de un 5%. 18 misiles interceptores fueron lanzados desde 4 baterías diferentes, gastando 58 millones en hardware para lograr exactamente 0 interceptaciones. Todos los misiles agotaron el combustible sin adquirir objetivos, estrellándose en el mar o en tierra deshabitada. Fue un desperdicio masivo de recursos que demostró la desesperación de la situación, pero también la inadecuación fundamental de las defensas venezolanas contra un ataque coordinado con guerra electrónica de espectro completo. A las 20:39, los primeros Tomahawk alcanzaron la costa venezolana habiendo volado 100 kilómetros en aproximadamente 1 hora y 20 minutos. Cruzaron del océano a tierra a una altitud de 80 mph, sus sistemas de correlación de terreno inmediatamente reconociendo la transición y ajustando la navegación. En la fase terminal sobre tierra ascendieron a 300 metros. Activaron los buscadores de imagen y comenzaron a buscar los objetivos específicos. El objetivo número 1 era la batería S-300BM en Maracaibo, específicamente la que había atacado a Morrison. 3 Tomahawk habían sido asignados a esta batería para asegurar la destrucción completa. El primer misil impactó el vehículo de radar de búsqueda 36D6, que milagrosamente todavía estaba intacto después de los ataques HARM anteriores. La penetración y detonación convirtieron el radar de 30 millones en una nube de fragmentos metálicos. El segundo Tomahawk impactó el vehículo de comando, destruyendo las computadoras de control de batalla y los sistemas de comunicación. El tercero impactó el área de almacenamiento de misiles, donde 109M96 interceptores todavía estaban en los contenedores. La explosión detonó los propulsores de cohete de los interceptores, creando una explosión secundaria equivalente a 12 toneladas de TNT, que fue sentida como un temblor menor a 15 kN. Las siguientes 3 horas fueron una pesadilla continua para las fuerzas venezolanas mientras 112 misiles impactaban los objetivos a través de la región norte del país. La segunda batería S-300 cerca de Cabimas recibió 4 impactos destruyendo todos y sus vehículos de radar, lanzadores y comando. La tercera batería cerca de Punto Fijo fue demolida por 5 misiles que atacaron desde direcciones diferentes, impactando dentro de una ventana de 22 segundos. La cuarta batería intentó reubicarse después de detectar los ataques en otras ubicaciones. Pero 3 ISM encontraron sus vehículos en la carretera destruyéndolos mientras estaban en movimiento vulnerables sin SUS y sistemas de defensa desplegados. En menos de 1 hora, las 4 baterías S-300, que representaban la inversión venezolana de 960.000 LIL, habían sido reducidas a chatarra humeante. Pero los ataques no se limitaron a los sistemas de misiles. 6 radares de vigilancia aérea de largo alcance, incluidos 3 Neevo-E, que costaban 40 millones cada uno, fueron destruidos, eliminando la capacidad de Venezuela para detectar aeronaves, aproximándose a distancias mayores de 50 kilómetros. 3 centros de comando y control que coordinaban las defensas aéreas regionales fueron atacados con precisión quirúrgica, los misiles penetrando los techos y detonando dentro de las estructuras, colapsando los sistemas de comunicación y computación. 4 instalaciones de almacenamiento de misiles fueron demolidas, destruyendo los repuestos valorados en 180.000 USD, que hubieran permitido el reabastecimiento de los sistemas dañados. Para las 23:15, el ataque había terminado de 112 misiles lanzados. 104 impactaron los objetivos exitosamente, una tasa de éxito de 93% considerada excepcional. 8 misiles fallaron por diversas razones. 3 tuvieron mal funcionamiento de los sistemas de guía y se estrellaron en áreas deshabitadas. 2 fueron derribados por el fuego antiaéreo de cañones de 20 mm en golpes de suerte extraordinaria. 3 impactaron objetivos equivocados debido a errores en las coordenadas programadas. Aunque afortunadamente esos errores fueron a áreas no pobladas, el daño acumulado fue devastador. 4 baterías completas, S-300 destruidas valoradas en 960 millones. 6 radares de largo alcance destruidos valorados en 140.000 todil centros de comando, destruidos valorados en 90.000 depósitos de municiones destruidos con el contenido valorado en 180.000 lila.
La infraestructura de soporte, incluidos los generadores de energía y los sistemas de comunicación destruidos valorados en 60.000 lilones. Un total de daño directo de aproximadamente 1.430.000 lil, sin considerar que el reemplazo tomaría años y costaría significativamente más debido a la inflación, y las dificultades de adquisición bajo las sanciones. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más videos como este.